Buenas tardes, hermanos. Seguimos puestos en pie. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer juntos el pasaje que será motivo de reflexión en esta hora. Lo vamos a encontrar en la carta escrita por el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 4 al 21. Vamos a hacer esta lectura al unísono, hermanos. Dice la palabra del Señor: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribió así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para tener abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haberles? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os convocaré a celos con un pueblo que no es su pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Pues gracias a Dios, esta semana fue de mucha bendición para muchos de nosotros, o para todos, ¿verdad? No solamente nosotros iniciamos clases en la Escuela de Formación Cristiana, sino también este lunes, según informe preliminar de la SEP, 29 millones de estudiantes, la mayoría de ellos de sistema escolar primaria, regresaron a las aulas después de este sistema que se mantuvo durante este tiempo de pandemia, en el que los niños aprendían online, a través de Zoom, a través de WhatsApp, a través de algunas aplicaciones. Y del mismo modo, cerca de 1.225.580 docentes reanudaron actividades en sus respectivos campos educativos. Y creo que todos descubrimos en esta semana el caos que se desató, especialmente en el tráfico en nuestra ciudad, porque todo el mundo estaba corriendo por dejar a sus hijos a la escuela. Las personas, ¿verdad?, que durante mucho tiempo estuvieron llorando porque no vendieron uniformes,
pues ahora se alegran porque los pueden vender, así que ya tienen para los aguinaldos estas personas. Y mochilas, cuadernos, todo lo que se necesita, ¿verdad? Y los maestros, por supuesto, también contentos de que ahora ya no tienen que estar al frente de una computadora, sino ahora pueden hacer estas clases de manera presencial. Y aunque todavía es muy temprano para sacar una evaluación, ya se han dejado ver algunos sesgos de lo que este sistema híbrido de educación nos ha dejado. Porque sea broma, sea en serio, hay en la plataforma digital, es decir, en las redes sociales existen muchos memes respecto a cómo es que los maestros entran a este nuevo periodo escolar con algún rezago por ahí, un poquito de diferencia que por supuesto nos plantea, por ejemplo, un examen. No es lo mismo presentar un examen en línea, todos los niños sacaban 10 en esos exámenes en línea, pero en el momento de que están frente al maestro, el maestro se frustra porque dice, ¿cómo es posible? Tú tenías 10 en mi materia online y ahora te hago el examen y ¿qué pasó? Algo sucedió, no están aprendiendo bien, y es que no es lo mismo. Tenemos que reconocer un niño que pues se va levantando de su cama, a veces está en pijama, ya hemos visto eso, ¿verdad? Que de aquí para arriba una camisita, el uniforme, y de aquí para abajo están en pijama. Así es como muchos se conectaban. Y muchos maestros entonces, creo que en esta semana, tuvieron que tomar una decisión bastante particular. Y es que tienen, pues por supuesto, dos opciones. Una de ellas es seguir adelante con el programa escolar tal como lo plantea, aunque el alumno no entienda nada, y esto por supuesto plantea la segunda posibilidad, dar un repaso, ¿verdad? Muchos maestros dicen, a ver niños, este tema parece que no está muy claro, tenemos que dar un repaso. De tal forma que debido a este repaso, los niños ya no tengan excusas de que no vieron el programa o no vieron tal materia. Y los repasos pueden ser agradables o no. A muchos nos gustan, a muchos no nos gustan. Algunos maestros, debemos confesar, no nos gusta porque queremos avanzar y quisiéramos que ya el tema estuviera bien manejado por los alumnos y que todos ya entendieran exactamente de lo que se trata. Pero lo cierto es que a veces es necesario para que quede claro por si alguien distraído no tenga, como dije hace un momento, ninguna excusa de que no se explicó lo suficiente. Y algo muy particular sucede en la epístola a los Romanos. El capítulo 10 se puede considerar, y si usted quiere anotarlo ahí en su Biblia, se puede considerar el capítulo 10 como una especie de repaso, de resumen, de breviario, de lo que Pablo nos ha dicho hasta este momento. Pablo, con toda la paciencia del mundo, recordando que se está dirigiendo a los judíos, nos da una explicación bastante breve acerca de cómo podemos ser salvos. Y esto lo hace porque recordarán, estuvimos leyendo el capítulo 9 al final y primeros 3 versículos del capítulo 10, Pablo siente esta frustración de que los judíos no han entendido todavía en qué consiste el evangelio. Los judíos no han entendido en qué consiste la salvación. ¿Cómo podemos ser salvos? Así que Pablo dice, ok, muchachos, voy a decirlo otra vez, pero pongan atención, por favor, para que no se equivoquen. Vamos a dar un repaso de lo que he dicho hasta este momento y por eso escribe los 21 versículos que tiene el capítulo 10 de los Romanos. Para que al final de este capítulo ninguno tenga excusas y terminen de una vez por todas con este apego que el judío siente a la ley y a las obras de la misma y entiendan que la única manera de ser salvos es a través de Jesucristo. Porque después de este capítulo, Pablo ya no se va a detener, va a seguir avanzando y ya no va a mencionar ese debate de las obras de la ley y la salvación a través de ellas. Por eso les digo, si usted quiere anotar en su Biblia, que es muy bueno, este es un repaso de la fe, va a ser muy bueno para usted. Y el pasaje lo podemos dividir en 3 secciones. El primero de ellos es que Pablo nos da una explicación brevísima de lo que es la fe en Jesús. ¿Cómo se aplica esta fe?
¿Cómo se explica esta fe? ¿Qué sucede? La segunda parte nos habla acerca de una aplicación de la fe, lo cual no es lo mismo. La explicación en qué consiste la fe nos va a llevar por fuerza a una aplicación, es decir, algo bastante práctico acerca de cómo se sabe que una persona es salva. Si usted quiere saber cómo es salvo, bien, vamos a ver cómo es que esto se aplica. Y finalmente Pablo nos va a dejar una llamada de atención, porque a Pablo le gusta regañar a la gente, ¿no? Bueno, no sé, pero a Pablo le gusta llamar la atención para que no estemos igual. Y la idea, hermanos, es que, por supuesto, cuando leemos este texto, aunque se dirige a los judíos, vale la pena que hagamos una aplicación personal para nuestra situación individual. Vamos a avanzar entonces, hermanos, mencionando estos tres objetivos, estos tres temas o subtemas, y vamos a dividir el texto también en tres grandes secciones. Hermanos, como saben, antes de avanzar, necesitamos detenernos, como dice la palabra, detente, haz un alto y ve a Dios. Escucha a Dios, clamemos a Él y pidámosle sabiduría. Señor, nos acercamos a ti nuevamente con humildad. No presumimos de nada, Señor, ni siquiera de sabiduría, porque la sabiduría viene de ti, pero ayúdanos a discernir tu palabra para que al leerla, tal y como fue entendida y captada por los destinatarios originales, así también nosotros ilumine el Espíritu Santo para entender. Señor, gracias por esta palabra. Pedimos que nos ayudes a aplicarla en el nombre y por méritos de Jesús. Amén. Dividamos el texto bíblico, versículo 4 al versículo 10, para ver en qué consiste la fe. Una explicación breve de la fe. Dice el texto bíblico, lo leen junto conmigo por favor, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia de todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bien. ¿Cómo es, y esta es la pregunta que Pablo va a responder, cómo es que el judío es justificado? ¿Cómo es que el judío se salva? Recordemos que Pablo para ello nos ha escrito básicamente desde el capítulo 3 hasta el capítulo 8 en qué consiste la salvación y por qué necesitamos de esta salvación. Y el tema, hermanos, es bastante reiterativo. Quizá a algunos de ustedes les parezca algo muy cansado el repetir las mismas cosas, pero esto es necesario porque los judíos siguen debatiendo con Pablo la importancia de la ley. Los judíos siguen debatiendo con Pablo de que no es posible que solamente por la acción de un hombre los demás sean salvos, como que esto no cabe en la cabeza de los judíos, quienes tienen presente todavía la importancia de la ley y sus obras. Por tanto, Pablo necesita puntualizar estos temas que para nosotros también deberían de quedar muy claros. Como dije, para que no hubiese por allí algún distraído, algún judío distraído que a lo mejor no captó la idea, Pablo necesita reiterar. Y necesitamos también nosotros hacerlo. Por lo tanto, quiero mencionar tres reiteraciones, tres cosas que necesitamos tener bastante claro. Número 1, reiteramos, subrayamos, puntualizamos, o como usted quiera decirle, que todo hombre es injusto. Esto es, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y merecemos la ira de Dios. ¿Se acuerda usted que hay algo, y voy a volver a mencionar temas que ya hemos abordado,
pero que hay algo, según el capítulo 1, versículo 17, llamado la ira de Dios, que se revela, dice el texto, ¿contra qué? Contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Y Pablo nos ha explicado por qué razón esta ira de Dios es efectiva para todos los hombres pecadores, de los cuales contamos todos nosotros. Todos nosotros somos pecadores, todos estamos totalmente corrompidos. Y esto al judío le tiene que quedar clarísimo. Segunda reiteración, segunda puntualización. También ningún hombre, y esto específicamente también ningún judío, puede salvarse por la ley ni por las obras, porque somos incapaces de cumplir con todas ellas. Cuando Pablo menciona a Moisés y dice, versículo 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que, ¿qué dice? Que haga estas cosas vivirá por ellas. La conclusión es de que ninguno de nosotros podemos hacer todo lo que Moisés ha escrito, la ley, y por lo tanto, si no las hacemos, no podemos vivir por ellas. Ningún ser humano, entonces, puede, por méritos propios, cumplir la justicia de Dios mediante las obras. Somos incapaces de cumplir con todo lo que Dios ordena. Incluso, dice Pablo, que el pecado es tan grande y lo contamina todo, que incluso el pecado se vale de la misma ley para hacerse publicidad. ¿Se acuerda usted de ese tema? Tercera cosa, y esta es la más importante, a través de la cual Pablo va a seguir el hilo conductor. Dice, reiteramos que también el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que el único hombre, la única persona capaz de cumplir todo lo que la ley dice y sin quebrantar un solo mandamiento fue nuestro Señor Jesucristo. A través de su cumplimiento, a través de su logro, a través de su acción, es que ahora nosotros podemos ser justificados en el Padre. Y la palabra y la idea de la justificación tiene la idea de la sustitución. ¿Se acuerda usted? Cristo toma nuestro lugar y nosotros el suyo. Cristo toma nuestro lugar en la cruz y nosotros tomamos el lugar de Cristo, el cual es poder estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, concluimos que la justicia que tanto busca el judío no se logra por méritos propios, sino a través de la fe en Jesucristo. Nuevamente, Cristo es el fin de la ley y solo podemos ser salvos por Él. Y esto, recuerden que es porque Pablo tiene una frustración por sus hermanos, dice. Porque buscan la justicia y no la encuentran. Porque buscan la salvación y no la hallan. Y lo gracioso de todo ello, dice el apóstol en el versículo 2, que los gentiles sin buscar esta justicia la encontraron, porque la encontraron en la fe. Algo que para los judíos es bastante complicado de entender. Y Pablo entonces hace esta diferencia, la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. La que es por la ley, dice el texto bíblico, se basa en Moisés y se basa en el mérito propio. Yo hago esto y por lo tanto obtengo tanto. Yo hago lo que dice la ley, versículo 5, y entonces vivo por medio de la ley. Pero ya hemos establecido que ningún hombre puede cumplir la ley. Entonces, ¿qué dice? Versículo 6, la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, ¿en qué consiste esta justicia por la fe?
Esto es algo, hermanos, que para un judío, entender que se es salvo únicamente por la fe es irónicamente difícil de creer. Nuevamente, parece que los judíos dicen, a ver, Pablo, ¿cómo es que yo puedo ser salvo a través de la acción de Cristo? ¿Por qué esto no está en la ley? La ley dice que cada uno de nosotros debemos presentarnos a Dios para cumplir la ley. Es complicado de asimilar para un judío acostumbrado a la meritocracia. Y se necesitan, parece, mayores explicaciones. Por eso Pablo habla acerca de esto de, no digas en tu corazón, necesito que alguien suba al cielo, dice, para prácticamente bajar a Cristo y que Él mismo me explique, a ver si es verdad, o necesito que alguien baje a ver si verdaderamente Cristo no está ya entre los muertos. En otras palabras, necesito ver para creer. Necesito palpar para creer. Pero Pablo dice en el versículo siguiente que la justicia realmente es por la fe. El lenguaje de traducción actual dice así, al contrario, esto es lo que dice de los que confían en Dios. Para que Él los acepte, nunca te preguntes, ¿quién subirá al cielo? Es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje. Tampoco te preguntes quién bajará al mundo de los muertos, es decir, bajar allá para pedirle a Cristo que resucite. Es decir, quiero pruebas, quiero evidencias, quiero saber, Pablo, si lo que me dices es verdad o no lo es. ¿Estás mintiendo o no estás mintiendo? ¿Es comprobable esto? Y por eso Pablo a continuación dice palabras bastante sencillas que creo son parte de nuestro vocabulario. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es bastante sencillo, dice el apóstol Pablo. No necesitas hacer muchísimas filosofías, no necesitas hacer muchísimos laberintos mentales. Esto es simple o es sencillo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y pareciera ser que esto a los oídos de los judíos es como, a ver, ¿eso es todo? ¿No hay nada más? La justicia por la fe es algo sencillo, pero poderoso, significativo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Solamente se necesitan, dice el apóstol Pablo, dos cosas para ser salvo. Número uno, ya lo dijimos, confesar con la boca que Jesús es el Señor. Y número dos, creer en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es todo. Ahora, antes de que comencemos a pensar que es bastante simple, realmente no lo es. Es sencillo, pero no es simple. La salvación es algo sencillo de entender, pero no tan sencillo de aplicar. Porque la fe, mis amados, necesita una aplicación. Pablo no nos quiere dejar únicamente con esto, sino nos quiere dar a entender en qué consiste confesar con la boca y creer con el corazón. En muchas ocasiones he escuchado a personas tratar de evangelizar a otras, predicar el evangelio, citar este pasaje y cierran la Biblia y dicen, ya ves, esto es lo único que necesitas hacer. Pero ¿cómo se hace? ¿En qué consiste? Bien, vamos a leer ahora versículo 10 al versículo 17, por favor. Dice, Romanos 10 al 17, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, aquí Pablo ya nos está dando la respuesta de lo que significa confesar con la boca y creer en el corazón. Ahora, quiero comentar, hermanos, que no debemos cometer el error de separar ambas cosas. Aunque son de alguna forma dos elementos, estas vienen juntas, son inseparables. Es como si Pablo dijera, confesar con la boca y además creer en el corazón son necesarias para que una persona verdaderamente sea salvo. Pero necesitamos definir en qué consiste la confesión y creer en el corazón. Volvemos a mencionar que el ejercicio de la fe no es simple. Entender la salvación lo es quizá, pero implica, mis amados, algo más que solamente decir, voy a confesar a Cristo, voy a decir que Cristo es mi Salvador, o voy a hacer una oración quizá que me enseñaron y con esto ya soy salvo. No es en modo alguno ni simplista ni reduccionista. Me encanta esta palabra de reduccionista, porque a veces hemos reducido mucho la fe en Cristo. ¿Qué significa confesar a Cristo? Confesar a Cristo no significa, por ejemplo, el ir con una persona que se encuentra en una especie de cuartito de madera dentro de un templo y que le digo mis secretos o le digo mis pecados y se las digo en secreto. Confesar no significa decir las cosas a una persona para que nadie más las oiga. Esa no es la idea de una confesión. La confesión tampoco se trata de un ejercicio mental o intelectual, de saber dar una respuesta correcta ante una pregunta. ¿Crees en Dios? Decimos sí. ¿Crees que Dios es uno? Yo digo que sí. ¿Crees que Jesús es el Señor? Sí lo creo. Esa no es una confesión. Esa es una respuesta ante una pregunta que me hacen. Confesar no se trata solamente de eso. ¿De qué habla? Por favor, volvamos nuevamente a la Escritura porque nos los dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero ¿qué dice el versículo 10? ¿Pero con qué? Con la boca se confiesa para salvación. Y quiero comentarles esto para que quede bastante claro. La confesión es una declaración pública de mi fe en Cristo Jesús. Fíjense que Pablo dice que nosotros debemos, dice, con el corazón se cree para justicia, ahorita abordamos ese tema, pero ¿qué dice? Con la boca, no dice con la mente, ¿se fijan? Porque mucha gente piensa que la fe tiene que ver con algo interno en el corazón, de que solamente es Dios y yo el que sabe. Solo Dios sabe si yo creo o no. No, Pablo no dice eso. Es que yo voy a confesar, pero lo voy a hacer internamente, que nadie más sepa. Es como esa telenovela, ¿verdad? De los 80 que dice, amor en silencio. Dios sabe que lo amo y con eso es suficiente. Mi mamá veía esa novela, yo no, pero me acordé de eso. La confesión es una declaración pública, a viva voz. En otras palabras, Pablo dice, déjame escuchar tu fe. Deja que escuche de tu propia voz que crees en Jesús. Y que no solamente crees en Jesús, sino que dice que crees que Jesús es el Señor. Es algo público que no me guardo para mí mismo, es algo que no le digo a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, sino le digo a todos. Miren, confesar a Jesús sería algo como, por ejemplo, todos ustedes o la mayoría de ustedes tienen Facebook, ¿cierto? Es como si usted en su muro de Facebook pusiera en la opción público, es decir, que todo el mundo se entere, usted pusiera, soy cristiano y creo en Jesucristo. Ahora, ¿usted se atrevería a hacer eso? Eso sería publicarlo.
Hay veces que publicamos muchas cosas. Comiendo en México, ¿no? La carnita asada. De viaje con mi amorcito, ¿no? O nos peleamos y la vida apesta, el amor no existe, ¿no? Pero cuando nos reconciliamos, ¿verdad? Regreso a donde soy feliz. Hermanos, ¿usted se atrevería a publicar en su Facebook que cree en Jesucristo? Y que a lo mejor hay personas que lo van a criticar. Que hay personas que le van a poner algo así como me divierte. Esto es algo, hermanos, que para nosotros en este tiempo quizá no represente una gran seriedad. Pero en tiempos de Pablo, decir que Jesús es el Señor implica más que una simple declaración que cualquier persona hace. Porque en el Imperio Romano, César era el Señor. ¿Se acuerdan ustedes? La confesión del imperio era César es el Señor. Y por si ustedes no lo saben, esta declaración de Jesús es el Señor era un grito que se convirtió en resistencia en el momento en que los cristianos fueron perseguidos precisamente por eso. En un contexto en el que se adoraba al César como Dios, en un contexto en el que se decía que César era Dios, los cristianos se detuvieron y dijeron, no, César no es el Dios, César no es el Señor, Jesús es el Señor. Y por esa declaración, de hecho, busquen ustedes en sus libros de historia, años 60, años 67, años 68, tiempo donde reina Nerón, los cristianos fueron martirizados. Hermanos, cuando uno clama de esta manera, lo hace porque, dice el texto bíblico, cree con el corazón. Y esta expresión de creer con el corazón significa que estoy convencido de lo que creo. Mis convicciones en Jesús son firmes. Si mis convicciones son firmes, yo voy a hacer lo que estas convicciones me dicten y no me avergonzaré de ellas. ¿Qué fue lo que motivó a estos cristianos a decir Jesús es el Señor, desafiar al César e incluso morir en el Coliseo romano? Hermanos, hablamos de palabras mayores, nos estamos metiendo ya con la memoria de los mártires. No estamos hablando de que perdían el trabajo, no estamos hablando de que los desterraban, estamos hablando de que literalmente les quitaban la vida. Nos atreveríamos nosotros por lo menos a decir en nuestro Facebook, soy cristiano y creo en Jesús como mi Señor. ¿Cuántos lo harían? A ver, quiero ver sus manitas. ¿Sí lo harían? A muchos de ustedes los tengo agregados en su Facebook. Sí, no, sí. A muchos de ustedes los tengo agregados. Sé que algunos me bloquearon. Sí, lo sé, hermano. Porque no quieren que yo vea lo que ustedes publican. No sé qué será. Pero sé por allí que algunos me tienen bloqueados. Porque quieren a lo mejor irse a Cocobongo, allá a Cancún, y no quieren que el pastor vea las fotos, ¿no? Pero yo le desafío. Le dejo de tarea incluso. Se lo dejo de tarea. Atrévase a hacer esto. Declare su fe en Jesús. Porque cuando uno declara la fe en Jesús, dice el texto bíblico que Dios no nos defrauda. No será avergonzado. La Escritura dice, todo el que creyere, versículo 11, no será avergonzado. Y en esto no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esta expresión de invocar el nombre del Señor también tiene una palabra que se puede traducir aquel que clame al Señor, aquel que llame a viva voz. Es decir, uno no clama en silencio. Uno declara su fe en Jesús viva y abiertamente. Y confiesa ante todo sin temor que es cristiano. Y dice, Señor, Jesús es el Señor. Jesús es el Dios.
Y esto lo digo porque lo creo en mi corazón, porque estoy convencido de que Dios lo levantó de los muertos. Y como dice Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33, Jesús nos invita a esto. Dice, a cualquiera, léalo junto conmigo, por favor. Dice, cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La confesión, hermanos, no es algo privado, personal, íntimo, que quede en lo íntimo y que nadie más sepa. Y Pablo continúa también en qué consiste esta confesión. Fíjese hasta dónde lleva esta confesión. Versículo 14, por favor, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído, y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Fíjense, la confesión también es una invitación al evangelismo. Esto es interesante. La confesión es una invitación para que el creyente declare a viva voz, ¿sabes qué? Soy cristiano, creo en Jesús, que es el Señor, pero también esta confesión me dice, y tú necesitas de Cristo. Necesitas conocerle. Necesitas encontrarte con Jesús. Pablo nos dice que todos estamos llamados a proclamar, porque dice, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a oír sin quien les predique? Los que predican el evangelio, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, a veces me parece, con todo respeto, que quienes no predican el evangelio se debe a dos cosas. Una de dos, porque no creen en el evangelio y porque no tienen firmeza en el evangelio, que prácticamente se reduce a lo mismo. No hay convicción, no hay firmeza, no hay esa fe. Pero cuando nosotros creemos mucho en algo, mire, estamos emocionados por compartirlo con los demás. Aunque no sepamos exactamente cómo funciona, pero queremos compartirlo. Si usted sufre de algún dolor y una persona le recomienda un té, y ya saben que a veces hay personas que les encantan los tés y los preparados, y tiene bastantes ingredientes, y usted lo toma las indicaciones al pie de la letra, se cura, y usted no sabe cómo actuó ese té en usted, pero lo que sí sabe es de que ese té de alguna forma le sanó. ¿Y qué sucede? Usted está ansioso por compartir ese descubrimiento y quiere decírselo a sus amigos, quiere decírselo a sus familiares, quiere compartirlo a lo mejor en sus redes sociales. ¿Saben qué? Este té me alivió de este dolor y es tan efectivo que lo recomiendo. Hermanos, Jesús es más que un simple té que alivie un dolor temporal o probablemente un dolor bastante certero y prolongado. Pero Jesús nos puede salvar o nos salva del infierno, nos salva del pecado, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué razón los cristianos no confiesan a Jesús así? ¿Por qué razón la fe se ha quedado en un plano tan individualista que en mi trabajo nadie sabe que soy creyente? Que en la escuela nadie sabe que soy cristiano. Que en mis redes sociales, en mi Facebook, en mi Instagram, no hay ninguna pista de que yo soy cristiano.
Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no me responde las oraciones? Y nos preguntamos, ¿por qué Dios no me usa para su gloria? Y nos preguntamos, ¿por qué Dios permite tantas desgracias en mi vida? Porque no creemos realmente. Hemos reducido la fe a un trabajo intelectual, religioso, que por cierto es lo mismo que tienen los judíos, que creyendo o que creen que únicamente por ser parte de la etnia de Abraham, del linaje de Abraham, ya la tienen ganada. Y así tristemente hay muchos creyentes que piensan que únicamente con asistir a la iglesia, con haber hecho una oración en el que alguien me invitó y me dijo, bueno, Señor, te invito a mi corazón, dirige mi vida, ya soy salvo, pero no le dejo realmente que dirija mi vida. No realmente profundizo en mis convicciones. No soy capaz de defender mi fe ante los ataques de las personas. Y mucho menos no soy capaz de predicarlo a toda criatura. Hermanos, Pablo dice, no todos obedecieron al Evangelio, de ambas partes. No todos obedecieron, como Jonás, por ejemplo, que se acuerda, fue enviado a predicar y al principio, ¿qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Huyó a otro lado. Y así queremos hacer nosotros. Dios nos llama a predicar y no obedecemos. Pero también hay muchos que no obedecen cuando se les predica. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. No estamos llamados a convencer a la gente, recuérdelo. No estamos llamados a que la gente se convierta por causa nuestra. Es una acción divina y el que haya personas que no escuchen nuestro mensaje no nos exime. Nuestro deber es predicar. Porque si no lo hacemos, hermanos, ya estamos en la última parte, hay una llamada de atención. Y esta es la parte más seria. Pablo se pone bastante serio en esta última parte. Como dijimos hace un momento, a Pablo le gusta a veces regañar. No es que esté amargado, pero está frustrado. Hay una frustración, versículo 1, cuando dice, hermanos, yo realmente, estoy parafraseando sus palabras, amo a mis paisanos, pero realmente son cabeza dura, no entienden. ¿Y por qué no entienden? Versículo 18, por favor, en adelante hasta terminar. Dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y en esta sección, esta última sección, tenemos que mencionar que Pablo con esta sección nos introduce también al capítulo 11 cuando va a hablar acerca de esta controversia, judíos contra gentiles. ¿Cuál es el nuevo pueblo de Dios ahora? Judíos contra gentiles. ¿Quién es el verdadero pueblo elegido? Y Pablo aquí sienta las bases también para evaluar nuestra propia vida y confrontarnos con la palabra de Dios. Porque lo primero que dice es, ¿no han oído? Las palabras, dice, por toda la tierra han salido la voz de ellos. ¿De quiénes son ellos? Los profetas. Porque todavía nos está hablando acerca de Isaías, ¿se acuerdan? Cuando nos dice acerca de cuán hermosos son sobre los montes, los pies de los que, etcétera. La voz de ellos son los profetas, hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿No ha conocido esto Israel? Pablo obviamente no se olvida de que a quienes dirige es a los judíos, un pueblo que históricamente ha escuchado constantemente la voz de Dios. Un pueblo que Pablo reconoce en el capítulo 9, versículo 3, y más adelante dice, de los judíos vienen las promesas, el pacto, los profetas, el Mesías. Dios les habló a ellos. ¿Qué privilegio han gozado?
que como dice Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ha mandado a sus profetas constantemente y de esto los judíos no pueden negarlo. Pablo les dice, Dios les ha hablado una y otra vez, pero el pueblo parece que tiene un problema auditivo porque no escucha la palabra. Y por eso, dice el apóstol, por esa negación a escuchar, dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y Pablo aquí va a dar uno de esos tiros de gracia que distinguen al apóstol, como dije, para introducirnos a la idea esta de los gentiles como parte del pueblo de Dios, para establecer que Dios no necesita de un pueblo que se asuma como exclusivo. Porque si Dios quiere, como dijo nuestro Señor Jesucristo, Dios puede levantar hijos de Abraham de las mismas piedras. No crean que por ser del linaje de Abraham, dice Pablo, y esta idea ya nos la dijo, por cierto, desde el capítulo 4, cuando nos habla de que Abraham es el padre, no de los judíos. ¿Se acuerdan de quién es padre Abraham? De los que creen. Abraham es padre de los que creen, no de los judíos. Por lo tanto, no es descabellado pensar que Dios llame a otro pueblo para que sean hijos de Abraham. Como dice nuestro Señor Jesucristo, no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, ¿qué dice? Hasta de las piedras, ¿verdad? Usted y yo somos esas piedras a las que Jesús se refería. Y gloria a Dios, porque con esto Pablo, como dije, nos va a llamar ahora que los gentiles podemos ser parte también del pueblo de Dios. ¿Por qué razón seguimos con ello? Porque el pueblo judío desobedeció. Israel ha elegido siempre, Dios se ha elegido, un pueblo que no procede de una etnia, sino una que es por la fe, porque Israel constantemente desobedeció. Pablo dice, hermanos judíos, hermanos paisanos, miren, la verdad tenemos que reconocer algo, tenemos un problema con el oído y el corazón. Y Dios nos ha hablado muchas veces en el pasado y no hemos escuchado. Dios nos ha dicho muchas veces en el pasado qué es lo que deberíamos hacer y no hemos procedido. Ahora, piensen un poquito en esto. ¿Qué sucede si esta es una de esas ocasiones en las que Dios nos está diciendo algo y tampoco queremos obedecer? Por eso Pablo les dice, Cristo, el fin de la ley, es Cristo. Cristo la ha cumplido. Porque el pueblo de Israel, desafortunadamente, ha sido rebelde. Versículo 21, pero acerca de Israel dice, ¿qué dice el texto bíblico? Último versículo. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Lo han dejado, hermano, con su mano extendida hacia una persona? Se siente feo, ¿verdad? Lo saluda. A principio sí nos pasaba cuando no estábamos acostumbrados a dar el puño, ¿se acuerda? No estábamos acostumbrados y de repente la persona nos volteaba. Pero el pueblo judío no lo hacía por cuestión de pandemia, una sana distancia que lo alejaba de Dios, sino lo hacía por rebelde. Ezequiel capítulo 12 escribe lo siguiente, fíjense. Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Y Jesús también decía, Mateo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Así pues, hermanos, dentro de este orgullo étnico que sienten los judíos,
estos deben reconocer que su pueblo en el pasado ha sido rebelde y que por ello no deben asumir que siguen siendo el pueblo elegido de Dios exclusivo, pero también no deben asumir que ellos tienen la razón. ¿Ha fallado Dios acaso? No. ¿Dios ha dado doble mensaje? No. Porque todo apunta a Cristo, pero los judíos se niegan a creerlo. Se niegan a obedecer a la fe. Se niegan a abrazar la salvación en Cristo y lo que Él ofrece. Y hermanos, antes de que podamos excluirnos y decir, bueno, esta es una palabra para los judíos, me parece que también es algo para nosotros, a fin de que meditemos. Que meditemos en nuestro cristianismo. Que meditemos en nuestra relación con Dios. De que meditemos precisamente, hermanos, en este repaso. Porque con un repaso ya no tenemos excusa. ¿Realmente creemos en Jesús? ¿Hemos confesado a Jesús así como se describe en este sermón? Públicamente, a toda persona. Predicamos de Cristo. Hemos estado hablando mucho de esto, hermanos. Y este repaso por la fe, que por cierto ya no va a ocurrir, porque Pablo a partir del capítulo 11 ya no se va a detener y va a seguir con otros temas. Pero este repaso nos ayuda a ver por un lado la sencillez de la salvación que está disponible, que Dios hizo ya la gran parte, la mayor parte ya la hizo el Señor y la va a seguir haciendo en nuestras vidas, pero tenemos un compromiso delante de Dios. El compromiso de confesarlo delante de los hombres, sin miedo, sin temor, sin vergüenza. Acuérdese, hermano, del ejemplo que nos dejaron nuestros ancestros espirituales cuando murieron en el Coliseo Romano por causa del Señor. Ese es nuestro ejemplo, nuestro legado. Hay que honrar ese legado. No seamos rebeldes como este pueblo judío que era necio de corazón, que era duro de cabeza. Porque puede ser que nosotros pensemos, pues yo soy cristiano y mi abuelito también, y a lo mejor Dios va a hacerse de la vista gorda conmigo porque pues mis padres y mis abuelos fueron más cristianos y la tengo ganada. No, hermanos. No seamos rebeldes ni contradictores. No se asuma como elegido privilegiado. Asúmase como redimido y no falle en obedecerle. Oramos.